y después te pasa. Mira, sí, lo primero, pues que es interesante y es parte de lo que estaba compartiendo, es que mi background es muy visual, o sea, tiene que ver con arte, ¿no? Ujú, Y entonces a mí mucho de lo que me interesaba era que el conocimiento sea bonito, ¿no? Es decir, pienso que si no logramos comunicar, se vuelve muy difícil poderlo hacer. Entonces, de ahí viene Siete Vortex y digamos, se compone en diferentes partes. La primera es Explore, y esto es creaciones públicas, es decir, todo lo que se crea aquí está abierto. Y aunque en código no necesariamente es todo abierto, y eso es particularmente porque no sé cómo se hace y eso requiere una inversión extra, pero todo el conocimiento es abierto. Entonces aquí hay, no sé, tal vez unos 10.000 o más mapas que te inspiran a diferentes cosas. Por ejemplo, si hablamos de ciudades, este es una serie que mapea en vivo. Entonces yo utilizo la herramienta para mapear conversaciones y como si fueran notas de reunión, pero ya conectadas. Y aquí está el video donde se puede ver esa conversación y normalmente en ese video eh, puede estar yo cuando estoy mapeando, ¿no? Por ahí debe venir, en algún momento presento y ahí está, mira. Entonces aquí yo ya presento lo que hice y se vuelve como dar las conclusiones de la cita, ¿vale? Entonces este, por ejemplo, se llama como live vortexing y es como mapeo en vivo y lo hice durante 5 días para una conferencia de ciudades. Ellos me lanzaron el reto de cómo entender la ciudad desde la perspectiva de la naturaleza y yo soy o era de esa idea antes de esa conferencia, de que las ciudades eran como el colapso, ¿no? De la humanidad. O mm, sea, que siempre que llegas, como absorbes todo. Pero ellos hicieron cambiar mi perspectiva hacia, ¿y qué pasa si las ciudades se vuelven un órgano de la tierra? ujú, O los riñones, como el hígado, no sé, algo que de hecho filtre, que sirva, y que aporte valor. Y entonces esa es la conversación. Y esto, yo todavía no estoy logged in ni nada. Y todo el mundo tiene acceso a esto, todo el mundo. Y aquí, si pones algo de arquitectura, no sé cuál viste tú, ¿ese es tuyo o no? no, no puse nada todavía. Entonces, por ejemplo, este, ¿no? Es Deep Meaningful Conversation Architecture. Y eso está interesante porque ya estás viendo a alguien que está tratando de tener una conversación. Yo no sé quién lo hizo, ¿vale? Y eso es parte, como te explicaba, de la plataforma, porque no se trata como de señalar a una persona, sino de que todos nos inspiremos de lo que hay. Después, si tienes tu usuario, que digamos es solo un mail, el mail que tú quieras con el password que tú quieras. No ponemos más restricciones para que todo el mundo lo pueda hacer. También hay LinkedIn y Google, pero lo mejor es poner tu mail manualmente para que no quedes ligado a esa plataforma, porque a veces cambian de parámetros o de procesos, ¿no? Entonces, ya una vez que aquí tengo mi perfil y dejo quito esta ventanita de Zoom. Y puedo entrar a Discover. En Discover tengo colecciones. En estas colecciones tienes, por ejemplo, Loki 7, Biomimicry, Biographs y los Live Vortexing que te decía. En Biographs, por ejemplo, estoy poniendo personas que voy conociendo, que tienen suficiente contenido en YouTube y que son un poco como rockstars de la regeneración para poder compartir, porque, por ejemplo, esta persona, Tomás Goró, casi nadie la conoce y es uno de los científicos más prominentes en cuestión de arrecifes de coral. Entonces hay muchísimo que aprender, ¿ves? John D. Lewis con el que trabajo, Edward con el que trabajé, Stuart también. Es decir, cada uno de ellos está haciendo como una propuesta diferente. Jeremy Narby, yo creo que te encantaría, por ejemplo. Él mezcla la parte indígena con la científica. Vivió con las culturas indígenas en el Amazonas como temprano en el 2000. Y Ujú, así cada una, ella habla de astrobiología, por ejemplo.
Y cada uno de estos personajes los he ido poniendo aquí en una especie de colección. Entonces se pueden hacer colecciones, solo que esta Ujú. colección la hice pública. Entonces por ahora, digamos en la programación inicial, yo puedo hacer hasta 6 eh, como colecciones públicas y eso es lo que yo hice. Yo Digamos que cada persona puede hacer 6 colecciones públicas. Eh, solo yo en este caso en Discover y Ah, cada solo tú. persona puede Vale, hacer las colecciones que quiera. vale. ¿Sí? Después viene Collaborate y en Collaborate están los mapas que son colaborativos. Entonces, por ejemplo, este sé que no es mío, ¿vale? O aquí hay una red que es una red del ecosistema regenerativo Colombia. Entonces, yo empiezo a explorar los mapas y esa es una forma de interactuar donde los vas abriendo y todos estos botones son para jugar con ellos y puedes hundir todo lo que necesites. En este caso lo pusieron como presentar desde el centro. Entonces lo vas abriendo y vas viendo qué es lo que hay al lado. Y también lo puedo ver completo. Es casi lo mismo, o sea, solo aparece una burbuja más. Puedo moverlo, puedo ver qué tienen ahí, si tienen estrellas, no tienen. Y otra vez lo puedo poner desde el centro. Y también puedo colaborar. Entonces, si colaboro, ya mi mail va a ser visible, pero lo único que yo puedo hacer, porque este mapa no me pertenece a mí, es añadir burbujas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner esta burbuja y esta, yo sé ver aquí a quién la hizo, pero no la puedo modificar, ¿ves? Porque esa le pertenece a alguien más. O sea, hay un dueño del mapa y ese dueño es el creador. Entonces, esta tiene mi nombre, la puedo mover y puedo ponerle uno de los colores que tiene ahí, puedo agregarle una imagen o puedo ponerle un vínculo de YouTube. Y también le puedo poner un abstract, un abstracto, un pequeño resumen. No se trata de subir un documento, se trata siempre de vincular. Como yo en este caso no quiero agregar nada de valor a él o a ella, voy a borrar la burbuja. Ya se está. Entonces, ya vimos estas tres y cuando yo quiero crear un mapa, le pongo create y me hace un ecosistema. El primero que a ti te aparece dice playground y no se puede cambiar el título. Entonces, lo ideal es trabajar en el segundo, pero el primero es privado. Privado significa que no lo pueden ver los otros. Entonces, aunque no le puedes cambiar el título, puedes jugar solo para, como, es realmente un sandbox, ¿no? Donde, Mm, donde empiezas. Pero si haces algo como más serio, ya hazlo a partir del segundo. Aquí, como por ejemplo, esto es una burbuja, ¿no? Y la burbuja tiene el título, un vínculo, una estampa de tiempo, un color y te digo la imagen o el video de YouTube. Entonces podemos subir una imagen. Voy a subir solo un color. Y un pequeño texto o una etiqueta como vamos a poner una X y le doy Enter para que quede registrada. Y le pongo Save. Voy a ponerle aquí como Region. Si yo le doy Enter desde acá arriba, se guarda el texto y por eso es que puedo hacer resúmenes, porque pongo un título, jalo una burbuja, entonces es un drag and drop desde adentro hacia afuera y dejas. Entonces aquí podemos poner network, por ejemplo. Eh, entonces esto pues le puedo poner otra imagen, pues es lo mismo, ¿cierto? Ese es un elemento y el segundo elemento es la línea, que sería la conexión o el intercambio de energía. Esto es lo que lo hace diferente a la mayoría, ¿no? O a todos los demás, excepto que a veces en biología tienen para mapear cadenas eutróficas, pero no tratan el conocimiento como base de datos y tampoco tienen la parte visual. Entonces aquí es donde aparecen las diferentes combinaciones. Por ejemplo, vamos a cambiarle el texto y hay algo que es muy difícil de explicar que es como humanity, o sea, la humanidad. Vamos a poner la humanidad, ya que estamos en castellano. Humanidad y el planeta. Planeta Tierra. Entonces, nos vamos a la línea y en la línea yo puedo poner igual otro vínculo, puedo poner una imagen, un video de YouTube para explicar por qué ese intercambio es de cierta manera. O sea, por ejemplo, si quiero poner aquí
una hoja Excel que diga, "Ah, es exactamente esto, una imagen de pantalla". Se puede, o sea, es muy simple, pero es muy modular. Y aquí puedo cambiar. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, nosotros extraemos el valor del planeta y el planeta está perdiendo valor, ¿no? A través de lo que hacemos. Y ese sería una relación de depredación. Aquí puedes ver las diferentes combinaciones. Puedo abrir y puedo ver, por ejemplo, colaboraciones más más, comensalismo es cero más, neutralismo cero cero, amensalismo cero menos, depredación es más menos y competición o competencia menos menos. Y esto es interesante, ¿no? Porque en realidad lo que estamos tratando de hacer ahora como humanidad o deberíamos de hacer como especie es agregar valor al planeta. Entonces, si nosotros logramos cambiar esta relación, estaríamos ya hablando de otro tipo de humanidad. Y pues esto no nos costó más que algunos segundos de entenderlo a partir de las relaciones. Pero cuando no estás trabajando con las relaciones, con los intercambios de energía, es súper difícil. Y se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, si estamos en competencia y en una especie de guerra entre los dos, el planeta se quiere deshacer de nosotros y nosotros lastimamos el planeta, pues estaríamos en este tipo de relación. En el mejor de los casos deberíamos de estar como algo así, o sea, en el menos peor, vamos. Y entonces empiezas a conectar. Por ejemplo, esto lo puedes borrar y puede existir también sin conexión, pero quieres decir que a través de esto y con esto podemos hacer una historia, ¿no? ¿Cómo lo podríamos lograr? Y aquí empieza a jugar la parte espacial del el layout. Entonces, en esta herramienta, que es Create Mode, puedes poner los extremos de la historia. ¿Ves? En los extremos de la historia ya puedes empezar a como decidir dónde quieres ubicar tus burbujas en el espacio y con el zoom adentro y el zoom afuera o con el recentrar vuelves a tenerlos ahí. Entonces quiero cambiar el contenido y yo digo, bueno, hay un elemento uno, hay un elemento 2 y hay un elemento 3, por ejemplo. Entonces aquí yo ya empiezo a distinguir cuáles serían las relaciones que quiero o puedo mantener la relación directa hasta acá, pero entonces me conviene que se vea la relación y la quisiera expresar así. Entonces esto empieza a ser como ya el arte de curar el mapa. Y Wow. ahí es donde tu creatividad cuenta, porque cada uno lo podemos hacer de la manera que nos gustaría, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a la historia que quieras contar, es lo que puedes hacer y tienes estos 6 colores también para decidir. Siempre aparecen como en esta jerarquía, o sea, el más oscuro es el que está arriba, así, y es como la profundidad del agua, ¿no? Más Ujú. profundo, más profundo. Puedes decidir si quieres cambiar el color, que eso es como lo menos lógico por el trabajo de ingeniería que se pudo hacer hasta ese momento. Es que, por ejemplo, ya decido el color y yo digo, quiero cambiar el color y entonces vengo aquí cuando estoy en la parte de editar. Como es grabación, lo vas a poder visitar cuando necesites, pero aquí puedo cambiar el color. Quiero hacer un color un poquito, no sé, más como este y quiero cambiar el color del texto. Entonces le pongo save y le puedo poner un nombre a la categoría como eh, sí, metabolismo, ¿no? Metabolic, por ejemplo. Entonces le pongo save y ya sé cuando esto está aquí, que aquí aparece la etiqueta que puse y le puedo, hundiendo los botones, puedo quitar los colores. Entonces te permite, es como un calidoscopio, te permite ver lo mismo de diferentes maneras. Cuando estoy en el preview mode, también puedo jugar con, si los quiero liberar y quiero que floten, le puedo dar un poquito de play y entonces empiezo a ver si las relaciones tienen un centro de gravedad. Le puedo pedir, cuando lo estoy haciendo en Create Mode, yo digo, es que la relación más importante es la número 3, entonces la quiero hacer un poco más grande, pero no es un proceso computacional, es un proceso humano. Y entonces empiezo a favorecer que la historia humana exista aquí, ¿no? Y yo ya decido cómo quiero que se vea. ¿Qué más se puede hacer que es súper interesante? Entonces pasamos a la tarjeta del título, ¿vale? Aquí vamos a poner como Fran.
Y en esa prueba del título, bueno, el título puede estar arriba, puede estar abajo, tú puedes decidir. Le puedo poner un location, por ejemplo, Genval, Belgium, que es donde yo vivo, y lo puedo poner en mis colecciones, que mis colecciones están aquí arriba y son mis carpetas. Pero la diferencia de las carpetas es que solo puedes poner tu documento en una carpeta. Y en cambio aquí las puedes poner en cualquier colección, o sea, o en Ujú, una o en varias. Por ejemplo, yo puedo decir es un use case, pero además es un biograph. ujú, ¿Sí? Y le puedo poner un nombre de cliente que se va a ver después en la parte abierta. Aquí yo decido si es privado o abierto. La membresía es lo que te decía, ¿no? Si tienes la membresía es cuando puedes hacer mapas privados, si no, todos deben ser abiertos. Y entonces esto aparece en el Explore, ahora lo vamos a ver. Pero aquí empieza también a ser interesante, como tú vas a entregar no sé, esto por ejemplo puede parecer un logo y lo subo como logo y normalmente ya estuvo entregable al cliente, ya empieza a hacer esto. Y el cliente lo podría explorar sin editarlo. Y puede jugar con él y tú le puedes decir cómo quieres que aparezca. Después tienes un background image. El background image es súper interesante porque, bueno, lo voy a poner así como una de mis ilustraciones y lo voy a subir. Es manual, te digo, como tienes que darle el upload y eso es lo que lo hace un poquito como más primitivo en cierto sentido. Pero entonces le damos save y si lo ves, hago esto y la imagen se queda fija. Entonces, esa es una forma de explorar el texto, pero ya es muy bonito, ¿ves? Porque tú ya puedes jugar con lo que quieras. O sea, cambia todo de los sistemas informáticos, porque realmente lo que estamos buscando es contar una historia. Y lo que puedes hacer también es hacerlo como template. Entonces, cuando está como template y le doy save, la imagen se mueve con eso. Y esto es muy útil porque si lo quieres mover, por ejemplo, lo que yo quiero explicar es que el 3 es la relación entre la guacamaya, ¿no? Entonces yo ya lo puedo ubicar y quiero explicar de esta casa que tiene este punto y que esta puerta significa esto. Entonces ya lo puedo localizar en el mapa, ¿ves? Y se vuelve un infográfico. wow. Y ese infográfico, cuando lo pongo aquí, pues ya está fijo. Ahora, mejor aún si lo que quiero es solo empezar mi historia, pero voy a poner en Edit Mode y voy a empezar con las estrellas. Entonces, yo quiero que la historia empiece con humanidad y el planeta Tierra y explicarte cómo esa historia que existe. Entonces, me voy otra vez a Preview Mode y aquí le pongo en las tres estrellas y solo me aparecen esas dos. Entonces, cuando estoy ahí y que me aparece este número, es que puedo expandir las relaciones y aquí ya te puedo explicar de dónde viene esa historia y cómo este se vincula con este con este. En este caso dejé el color apagado, pero también lo puedo prender, puedo decidir poner los colores. Entonces es muy versátil y, y es muy simple, pero como está hecho a través de los principios de la naturaleza, pues de eso se trata, que sea modular e interconectado, que puedas hacer reshuffle information, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí, como te acuerdas que le puse un tamaño más grande. Ujú, Cuando le pongo aquí, tengo ese tamaño, que es el created, y tengo un degree of centrality. Entonces, cuando pongo el degree of centrality, en realidad no hay una que tenga más relaciones. O sea, este y este son los más grandes, los que tienen más conexiones. Y por eso se ve así. Y si no, los puedo hacer todos en uniforme. Y entonces empieza como a ayudar a tu mente a ver diferentes cosas, pero no hay nada que lo haga automático. Pero esta relación, pues, nos queda claro por qué es, ¿no? Pero si la quieres argumentar, pues ahí es donde está la inteligencia humana que puede entrar en eso. Y aquí, en esta estrella, cuando estoy en Preview Mode, yo puedo decidir solo ver, por ejemplo, el planeta Tierra. Entonces, aquí ya no están las otras burbujas, ¿ves? Y puedo decir contar mi historia solo del planeta Tierra y las conexiones que tiene. O si quiero empezar por la burbuja número uno, voy a poner esta burbuja aquí y acá me voy con la uno. Y entonces ya solo empiezo con la uno. Y de ahí cuento mi historia. Depende con quién estés hablando, te puede interesar empezar de un lado o empezar del otro. Y, y esta parte o sea, si ya tengo todas las burbujas con estos números,
Yo puedo ir haciendo en la flecha, puedo ir recorriendo en el orden de creación, pero si el orden de creación no me coincide, entonces lo puedo mover. Por ejemplo, quiero que planeta esté al final y lo dejo ahí y ya cuando voy en el orden de creación, o sea, ya planeta ya no está en el 2 sino veo humanidad 1, 2, 3 y luego planeta. Y cuando tienes imágenes, las imágenes se ven así con el texto que está abajo. Entonces, como solo presentas la tarjeta de información y si lo pones en modo completo, solo se ve la imagen, no se ve el texto. De forma que puedes pasar en imágenes hasta donde tú hayas puesto. Como los demás no tienen imágenes, pues se ve de ese tamaño, ¿no? Y ya, eso es como la presentación completa. Lo demás, pues picándole puedes entender un poquito, pero no sé si hasta aquí tengas alguna duda. No, no. Uf, ¿Cómo se ve para mí? Y eso es parte de lo interesante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo creaciones y a partir de ir creando mis colecciones, a veces se van creando estas etiquetas y entonces pues tengo un poco más de 1000 que son míos, ¿no? Nada más. Y ya mi información ya no la pierdo, ¿ves? Ya todo esto representa todo lo que yo hago y como es mucho, pues tengo colecciones. Estas colecciones, como ves aquí, hay esas 6 que me pusieron por default, que son las que publico. Pero, no sé, por ejemplo, este es el proyecto de Costa Rica Regenerativa. Y entonces aquí tengo pues todo lo que corresponde a ese proyecto y todos los mapas que hice para ellos. Entonces aquí yo puedo como ver diferentes cosas y ya esa información que pues yo tuve en el pasado que antes lo hubiera perdido y que ahora esa información va siendo acumulada y a mí me conviene. Tenerla así. Poco a poco, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pues ya empiezas a poder como darle utilidad a este tipo de información. Pero antes no era el caso, ¿no? Porque esto existe así desde 2017. ujú, Entonces yo puedo venir y ver como uno de los proyectos que hice y cómo lo entendía. Y ya, listo, pues. Eh, entonces tengo mis colecciones, aquí puedo crear una nueva colección y cada uno de estos es diferente. Si me meto a Biomimicry, por ejemplo, aquí esa es la forma en la que yo explico cómo funciona la plataforma, ¿no? Que tenemos elementos esenciales, como para darte una idea de presentación, que es la parte ética de reconexión y de emular la biología, ¿no? O sea, que sea científicamente correcto, no solo eh, como comparaciones empíricas eh, los principios de vida, y entonces estos son los que yo te explicaba el otro día, y esa es la lista que existe, ¿no? Donde estos principios como ser locally attuned and responsive, ¿no? Hablábamos de eso, leverage cyclic processes. Todo esto es como con lo que yo me especialicé para que fuera aprendiendo de la naturaleza y lo que viví. Después, este es el proceso de Biomimicry Thinking, donde yo le tomo una foto al mapa y explico cómo fui de un lado al otro porque no es lineal. Entonces, cómo yo lo hice. Y tengo aquí el vínculo del mapa y puedo darle clic. Y entonces llego acá y le pongo en modo presentación y te voy explicando cómo lo fui haciendo. Esto es lo que hablábamos de los ecosistemas. O sea, las mismas relaciones, ¿no? Como estas 6 relaciones hacen que todo el ecosistema exista. ujú. Y lo mismo, o sea, eso es válido para el micelio, para las redes neuronales y para los ecosistemas. Parece demasiado básico, pero o sea, lo que yo he aprendido es que en esa simplicidad está la complejidad, ¿no? Porque la naturaleza es simple y después se hace compleja. Sí. Lo hablamos también. Entonces, aquí pongo como el por qué, o sea, qué redes son con las que estoy trabajando y que estudié para poder entender estos patrones y cómo este es el patrón profundo y que esta herramienta la hice para generar una especie de inteligencia colectiva para los pioneros que tengan una herramienta de curación, para su comunidad, o sea, la de esos pioneros que tengan una fuente de inspiración y para las organizaciones que tengan un sistema de información. Ese sería como el uso completo, ¿no? Y pues yo lo puedo presentar así o lo puedo presentar desde la burbuja inicial y entonces te lo voy presentando y lo voy abriendo. Cuando le doy clic aquí o en la barra de espacio se centra
y, y entonces puedo ir describiéndote el que quiero de cada uno y entonces después esto se conecta con los tres, ¿ves? O sea, se vuelve como el espacio común. Ujú. Y lo puedes compartir con el vínculo, o sea, el vínculo que está aquí arriba es el mismo. Yo lo utilizo a veces en presentaciones solo ciertas fotos de pantalla para no tener que estarlo abriendo porque necesito en Keynote o en PowerPoint algo muy lineal, está bien también. Y aquí tienes el embed, que el embed es un iframe, o sea, lo puedes poner donde tú quieras, lo Ujú. copias, pero también como en el modo edición, y yo estoy acá, le puedo añadir el sitio web donde quiero que se autorice, o sea, es como una lista blanca, un whitelist. Normalmente tengo que poner mi sitio como vibrofishery.com, pero también tengo que poner wordpress.com. O sea, tengo que poner los dos, el host del sitio, para que a través de eso se autorice y ya lo pueda tener. eh, claro, por ejemplo, si, aquí si pongo el www.vibrofishery y le doy que aceptar, entonces puedo ir añadiendo. Esta función, que es la última que me falta explicarte, por ejemplo, la tengo en los Lucky 7, son como mis sitios favoritos, o sea, de lo que iba aprendiendo hasta cierto momento. Entonces le pongo texto y cuando tiene texto, pues la compu tiene más que ver y empezamos a hacer las primeras prácticas de inteligencia como para que distinga cuáles son organizaciones, eh, como instituciones, lugares y personas. Eso es lo que sabe distinguir. Y cuando veo eso en mi perfil, entonces aquí dice que tengo mi membership, que lo tengo activo, pero también me dice como de acuerdo a tus organizaciones, hay algunos mapas que te puede convenir ver. Y entonces eso todavía no logramos como la visualización correcta, pero como te explicaba, como todo es una base de datos de grafos, entonces ya es nativo de inteligencia artificial per se, pero además pues es una cuestión de, o sea, de revisualizar la información, ¿no? Y me hace recomendaciones. No sé, vamos a ver una que sea storytelling, ¿no? Esta no la conozco también. Ajá. Entonces yo aquí puedo visitar otra vez, que alguien más hizo, en este caso lo hice yo, pero te recomienda como en contenido similar. Y creo que con eso acabamos todos. Aquí tengo mis colaboraciones donde yo he decidido participar. Y por ejemplo, esta es lo que estaba haciendo, ayer lo presenté para los de el Waterboard en Holanda y es uno de mis stenciles, como el jaguarundi, pero este es una especie de langosta del río. Y aquí estoy jugando como una investigación colaborativa y, y estoy aprendiendo de ese organismo para que ellos a su vez aprendan de algo que tienen ahí. Le puedo poner los videos, entonces se pueden poner aquí los videos. Y pues lo hace, es otra dimensión de contar historias, ¿no? Increíble. No, la verdad es que, como tú dices, parece sencillo o parece simple, pero lleva dentro una complejidad intrínseca brutal. Y esa complejidad hace que sea una herramienta hiper, no sé, es como se abre una conciencia nueva a nivel digital de cómo manejar la información y cómo conectarla. O sea, es increíble. No sabía, no llegaba todavía a comprender la capacidad que hay de crear, ¿vale? De crear formas, de crear, de integrar esa estética, esa belleza dentro de lo que es la organización de contenido y me ha encantado. Entonces, la, tengo dos preguntas. Cuando haces conexiones entre contenido, normalmente, ¿cómo aplicas las relaciones? Es decir, en las relaciones de, por ejemplo, seres vivos que se relacionan o entidades que pueden tener cierta como personalidad o cierta esencia, sí que hay una relación más menos, pero a nivel de contenido básico, por ejemplo, cuando haces un, un análisis de un vídeo de YouTube o algo, las conexiones entre los diferentes conceptos normalmente también tienen más, menos.
cero. Yo las dejo neutras cuando no es claro, o sea, las dejo en gris. Y de hecho solo subrayo cuando es muy claro, o sea, pero con el grupo que está tratando de, no es adquirir, pero como co-crear con 7 Vortex, entonces a ellos les encantaría que a través de la información la AI ya te dé una sugerencia de relación, porque es lo que quisieran saber, ¿no? O sea, cómo yo puedo saber que esa relación es negativa. Ahora, hasta el momento solo se hace manual. Y entonces tienes que tener cierta claridad. Para mí esa es la magia del proceso. Es decir, por ejemplo, si me meto aquí y hay una universidad que empezó a hablar de ¿Is my city sustainable? ¿No? Era la pregunta. Aquí arriba, digamos que en las creaciones públicas, se queda el último modificado. Entonces, hay que tener un poquitín de paciencia con el buscador, pero mira, aquí todas estas hablan de sustainable cities. Entonces, ¿is Mexico City sustainable? Y ahí es una cuestión interesante, ¿no? Y entonces aquí, pues si te fijas, hay alguien, no sé quién es, supongo que es un estudiante del TEC de Monterrey en México, por el tema y por la pregunta, o sea, sé que una profesora empezó a hacer esto, y entonces aquí podríamos empezar a ver, hay una relación de competencia, ¿no? Con la población, pero él no pone un argumento, pero dice aquí que ya son 9 millones solo de Ciudad de México, aunque son veintitantos en total, ¿no? Y para cada uno, pues supongo que va poniendo una especie de relación, o sea, que ellos ven. Pero como yo lo trabajo en los grupos, es que pues empezamos a ver de qué se trata lo que estamos hablando y a partir de eso nos damos cuenta, ¿no? O sea, es como inteligencia colectiva humana. Aquí, como te explicaba, por ejemplo, podemos hacer off y yo puedo decir, a ver, quisiera ver solo las relaciones negativas. Y entonces puedo empezar a analizar esto y decir, tenemos 46 relaciones negativas, 36 positivas y así con cada una. Y empezar a ver si hay algún tipo de patrón donde alguna de las burbujas tenga mucho más relaciones negativas. Por ejemplo, bad income distribution o por aquí pareciera como haber una levels of education, ¿no? Tiene bastantes. Y no tiene estrellas, o sea, no puedes ver como una estrella o la otra, entonces se ve que no utilizó esa parte y lo puedes abrir desde acá. Estas están sin los colores porque los desactivé, entonces Mm, los puedo volver a activar, pero también lo puedo ver sin líneas o con líneas, pero si te fijas como hay unas que claramente son grises, ¿no? Entonces no siempre sabes la relación a menos que tengas información. Y eso es parte del proceso. O sea, puedes ponerle, te digo, una fotografía o una hoja de Excel de cómo hiciste el cálculo, pero por ahora es todo manual. vale, perfecto. Espérate que creo que me están tocando a la puerta un segundo. Claro. Listo. Y la siguiente pregunta era, me dijiste que Siguiente tenías dos. pregunta. Bueno, me ha surgido otra en el momento. Claro. ¿Las relaciones se pueden también dimensionar según importancia o solamente colores? Solo colores por ahora, pero sí es de lo que me han pedido también de como flujos, ¿no? O sea, Sí, hacerlo más interactivo en términos de flujos. sí. Eh, es hacia donde me gustaría llevar la herramienta, pero digamos que el código ha estado detenido por algunos años, entonces no creo que suceda mañana, pero No, simplemente por sí, curiosidad. Y sí. luego, has comentado antes que hay una parte de meter un texto, pero que normalmente es como un resumen, ¿no? O Ajá. sea, no es una herramienta para volcar grandes contenidos de texto, ¿no? Es, No, no, es más bien como un conector. O sea, por conector. ejemplo, si tienes tu documento en Google Docs, pues subes el vínculo y subes el resumen del documento. Pero no es para subir documentos. O sea, es diferente, sí, solo es para conectar los vínculos. Ajá. Sí, sí, es para eh, hacer como una.
como un mapa previo de todo lo que luego tú puedes tener en otras herramientas, el contenido está Exacto. almacenado en otro sitio y eso es como el filtro primero para poder acceder a ese contenido. Como el conector universal, haz de cuenta, sí. Pero no el host de toda esa información, solo es el conector. Sí, sí, me parece. Y por eso lo considero muy diferente, tanto, por ejemplo, Obsidian, te digo, me gusta, pero de repente tiene como el tema código, ¿no? Pero sí es mucho más enfocado en estructura de conocimiento y así. Tienes Kumu, que es mapeo, pero es más como sistemas. Y son más templates y tienes menos libertad, ¿no? De mover las cosas. Tienes Prezi, que también me gustaba mucho al principio, que tiene esa característica, pero ni Prezi ni PowerPoint tratan la información como conocimiento. Y sobre todo me hacía falta los intercambios de energía. Porque cuando tienes la mente, o sea, cuando estás en teoría de sistemas, en teoría de sistemas parece como que es una flecha y yo te afecto a ti. Pero la teoría de ecosistemas, que es de la que estamos hablando, es siempre una relación bidireccional. Y entonces eso es lo que cuenta. Y me gustaría que en el tiempo pudieran también cambiar, porque los leones y las gacelas, por ejemplo, no siempre viven en depredación. Hay momentos en el que están en neutralismo. Hay otros momentos cuando el león va a intentar atrapar a la gacela que están en competición, ¿no? Porque puede recibir un golpe el león, por ejemplo, no siempre caza, no siempre tiene el rate de, como, de lograrlo. A veces también se lleva los golpes, a veces pierde, a veces los búfalos le regresan los golpes, ¿no? Y eso es como pelea. Y después puede ser depredación, pero digamos que una misma relación puede tener diferentes momentos en el tiempo. Y eso también me gustaría poderlo expresar. A veces lo hago como con frames, o sea, pongo un mapa, después el mismo mapa, pero con el cambio de relación, y entonces Mm, empiezo mm. a construir desde las imágenes que yo tengo, pero digamos que hacia allá es donde me gustaría llevar. Y luego, pues que con esa información te dé una evaluación del progreso. Eh, Es increíble, sinceramente. Y además el momento en el que está llegando todo esto, o al menos me está llegando a mí, es como que encaja con todo el proceso y creo que es justamente lo que se requiere para desarrollar ciertos proyectos en los que estoy ahora inmerso o lo que estoy empezando a meterme, porque son justamente relaciones entre personas, relaciones con la naturaleza, relaciones con el espacio, cuando hablamos de intercambio energético, ¿no? Eso, ujú, De sanación, de eso, curación, claro, de claro, destrucción, ¿no? claro. Que destruye, que sana, que ayuda, Y es en esa discusión donde deberíamos de estar, ¿no? O sea, cómo sanarnos, cómo podernos ayudar, cómo agregar valor, no solo, porque tenemos que, si competimos, estamos ambos perdiendo, es un mal negocio. Pero en las escuelas de negocio, en mi caso, siempre aprendí que los negocios eran guerra. ya, Pero cuando ves que la guerra es menos menos, ¿por qué hacerlo? Todos perdemos, ¿no? se hace evidente, ¿no? La Exacto. innecesidad de esa relación Exacto, entonces como ya se vuelve un mejor negocio para ambos colaborar totalmente. y que el agua esté sana, que el bosque esté sano, y entonces la narrativa cambia, pero no encontré donde se mezclaban estas disciplinas en biomímesis, biomimicry, biomimetics, como sea que se llame, que es esta relación de la biología funcional. Entonces traer la biología funcional a la narrativa Ujú, ayuda a que podamos tener una narrativa alineada con la vida. Y ujú, esos son los ujú. intercambios de energía, independientemente de los mind maps, ¿sabes? Sí, sí. La relación con la vida tiene que hablar un lenguaje de vida. Y Ujú, si ujú. todos los flujos de energía que contemplamos son el dinero, pues ya nos perdimos, ¿no? O sea, no lo vamos a lograr. Entonces, esa es la idea y le sirve a personas como tú y como yo que estamos en este o sea, que te haces ese tipo de preguntas. Y no le sirve
a las personas que no están ahí. O sea, es como muy evidente, ¿ves? O sí o no. Ah, Y no hay, no hay puntos intermedios casi nunca. Así. efectivamente, o estás en el camino o estás en otro. No, no puedes estar en dos Ah, bandos. por ejemplo, hay muchos que me piden como mucho más informático y así como Obsidian, ¿no? Y a mí me gusta Obsidian, pero pues, o sea, se me complica y no son para nada los mismos objetivos. Entonces, pues depende qué es lo que quieras hacer y pues no se trata de la base de datos per se, se trata de poder visualizar la historia de una manera ecosistémica. Totalmente. Pues en 2 minutos, porque nos quedan 3 minutos, te voy a hacer un resumen de las diferentes líneas en las que creo que voy a ¿Quieres, empezar a aplicarlo. quieres que pare la grabación o quieres que sigamos? Ah? Sí, si quieres pararla, porque